Bienvenido a la práctica número 1, Introducción a la programación en lenguaje ensamblador. El objetivo de esta práctica es conocer y analizar los conceptos básicos necesarios para realizar la programación en lenguaje ensamblador. Utilizaremos un microcontrolador PIC16F887 y conoceremos el entorno de programación de MPLAB. Antes de empezar a programar, debemos realizar el diagrama de flujo. Este nos complementa el proceso de la creación de la estructura del programa. Además, podemos tener una mejor comprensión de este. Al programa número 1 lo llamaremos ciclo. Lo primero que debemos hacer al dar inicio a nuestro programa es etiquetar la memoria, asignando dónde se va a guardar la variable de contador. Posterior al etiquetado asignamos un valor al contador, en este caso cont igual a 10. Al tener el caso inicial no se hará ningún cambio. Después el contador se tendrá que decrementar 1 y se decrementará hasta llegar a cont igual a 0. Cuando el contador ya es 0, no hace nada, se detiene el ciclo y así finaliza el programa. Una vez entendido en qué consiste el programa, vamos a desarrollar el siguiente. Primero debemos incluir nuestras cabeceras del programa, en este caso processor y el include. Posteriormente, debemos indicar la dirección de la memoria del programa, que se denomina con org.0. También es importante etiquetar la dirección de datos con EQ y en este caso vamos a utilizar un registro de propósito general, será el 20 en hexadecimal. Ya definidas las cabeceras y las etiquetas del programa, empezamos con las instrucciones. Tendremos un mov lw.10. Esta instrucción guarda el valor decimal en el registro de trabajo. Un mov wf en cont. Esta instrucción guarda el valor decimal en la variable indicada. Después tenemos la etiqueta ciclo con la instrucción NOP. Como la instrucción NOP no realiza ninguna acción, simplemente esta línea es el inicio del ciclo. Después tenemos un decfsz. Esta instrucción decrementa en 1 el valor de nuestra variable, en este caso cont, y la compara. Brinca si es 0. Posterior tenemos un goToCiclo. Si el resultado del decremento a 1 es 0, se genera un bucle al inicio del ciclo. Seguimos de dos instrucciones NOP para no realizar ninguna acción y END para finalizar el programa. Ahora guardamos nuestro programa y realizamos el debugueo para empezar a utilizar las herramientas del análisis del programa. Podemos observar que al pausar el debugueo del programa en la ventana de Memory Program, en la primera columna nos indicará la línea de código en la que se encuentra la instrucción pausada. El conteo de estas líneas inicia después de la cabecera y las etiquetas del programa. En la segunda columna nos indica la dirección de la instrucción. La tercera columna nos da el código de operación. La cuarta columna nos muestra las etiquetas y por último la quinta columna nos muestra la instrucción que está en la línea de código. Otra herramienta que tenemos es el File Register. En este encontraremos los archivos de registros de la memoria del programa. En la primera columna se nos indica la dirección de cada línea de código en sistema hexadecimal y las siguientes columnas, que sería de 00 a 0F, nos indican el registro de las instrucciones procesadas. Con esto finalizamos el análisis del programa número 1. El programa número 2 lleva por título Multiplicar sumando. Lo primero que debemos hacer al dar inicio a nuestro programa es etiquetar la memoria. Asignamos dónde se van a guardar las variables de multiplicando, MDO, y el multiplicador, MDR. Posterior al etiquetado asignamos un valor a las variables. MDO será igual a 0 y MDR será igual a 5. En este caso utilizaremos un registro de propósito específico, status con su bit z, donde obtendremos 1 si el resultado es 0 y 0 si el resultado es diferente a 0. Para lograr llegar a 0 y terminar la suma, decrementaremos MDR y así finaliza el programa. Para el desarrollo de este programa utilizaremos algunas instrucciones ya vistas en el programa anterior. Sabemos que el primer paso es ingresar las cabeceras del programa, después etiquetar las direcciones de datos. En este caso, MDO estará en el registro 20, MDR en el registro 21 y result en el registro 22. No olvidemos que estos registros
son de propósito general. Ahora damos dirección de inicio de memoria del programa con OR.0 y empezamos con las instrucciones del programa. Mov LW.10 guarda el valor decimal en el registro de trabajo. Mov WF-MDO guarda el valor decimal en la variable indicada. Mov LW.5 guarda el valor decimal en el registro de trabajo. Mov WF-NMDR guarda el valor decimal en la variable indicada. CLRF result borra los datos guardados en la variable indicada. Mov MDR mueve el valor a la variable indicada. BTF SC status pregunta si el bit indicado del registro status es 0. El bit que estamos utilizando es el Z. GoToFin. Si el resultado del decremento es 0, brinca a fin. MovF-MDO mueve el valor a la variable indicada. Ciclo ADDWF result. Esta etiqueta es el inicio del ciclo. Suma a la variable indicada el valor de MDO. DEC-FSZ en MDR decrementa en 1 el valor de la constante MDR y compara. Brinca si es 0. GoToCiclo. Si el resultado del decremento no es 0, se genera un bucle al inicio del ciclo. Etiqueta fin, NOP, inicio del fin. GoToFin. Si el resultado del decremento es 0, se genera un bucle al inicio de fin. End. Finaliza el programa. Al igual que en el programa número 1, podemos realizar el análisis del programa a través del Program Memory y del File Register. Como pudiste observar, en el programa 1 y 2 repetimos algunas instrucciones, pero ¿qué pasa si estas instrucciones las necesito llamar determinado número de veces para realizar una operación? Para dar respuesta a esta pregunta, realizaremos el programa 3 y último de esta práctica. Lleva por nombre multiplicación con subrutinas. Lo primero que debemos hacer al dar inicio a nuestro programa es etiquetar la memoria. Asignamos dónde se van a guardar las variables de multiplicando MDO y el multiplicador MDR. Posterior al etiquetado hacemos el primer llamado a la subrutina. Dentro de la subrutina realizamos la multiplicación, donde si MDR es igual a 0, finaliza la operación. Si no, guarda el resultado para la siguiente operación. Decrementaremos 1 el multiplicador buscando que se convierta en 0 y así finaliza nuestro programa. Antes de iniciar con el desarrollo del programa, quiero mencionar que para este utilizaremos dos instrucciones específicas para la subrutina. Será la instrucción call, que llama a la subrutina, y return, que regresa de una subrutina al programa inicial. Bien, como ya lo hemos visto, lo primero que debemos de hacer es ingresar las cabeceras del programa. Posterior etiquetamos las direcciones de datos. En este caso vamos a tener 4 registros de uso general con las variables MDO, MDR, result y tempo. Posterior damos inicio a la memoria del programa y empezamos con las instrucciones. Mov LW.10 guarda el valor decimal en el registro de trabajo. Mov WF en MDO guarda el valor decimal en la variable indicada. Mov LW.5 guarda el valor decimal en el registro de trabajo. Mov WF en MDR guarda el valor decimal en la variable indicada. Cal mult, primer llamado a la subrutina indicada. Mov F result guarda el resultado obtenido de la subrutina. Mov WF en MDO guarda el valor de result en la variable indicada. Mov LW.2 guarda el valor de decimal en el registro de trabajo. Mov MDR guarda el valor decimal en la variable indicada. Cal mult, segundo llamado a la subrutina indicada. CLRF en MDR borra los datos guardados en la variable indicada para poder realizar la tercera operación. Tenemos el tercer llamado a la subrutina indicada. Con calmult, aquí modificaremos el multiplicador MDR. Mov LW.130 guarda el valor decimal en el registro de trabajo. Al asignar este valor tendremos una memoria limitada, por lo tanto tendremos problemas. Mov WF en MDO guarda el valor decimal en la variable indicada. Mov LW.170 guarda el valor decimal en el registro de trabajo. Mov WF MDR guarda el valor decimal en la variable indicada. Calmult es el cuarto llamado a la subrutina. Fin GoToFin. Aquí se crea un bucle de fin por la falta de memoria. Ahora iniciamos nuestra subrutina con la etiqueta mult. CLRF result. Aquí iniciamos la creación de la subrutina. CLRF
borra los datos guardados en la variable indicada para poder realizar una nueva operación. Mov fmdr mueve el valor a la variable indicada. Mov wftempo guarda el valor decimal en la variable indicada. btfs status pregunta si el bit indicado del registro status es 0. Return regresa de la subrutina en caso de que el multiplicador MDR sea 0. Movef nmdo mueve el valor a la variable indicada. Etiqueta ciclo, instrucción addwf result. Inicio del ciclo, suma el resultado el valor de MDO. decfsz en tempo decrece el multiplicador MDO y compara y brinca si es 0. GoToCiclo. Si el resultado del decremento no es 0, se genera un bucle al inicio del ciclo. Return. Regresa de la subrutina en caso de que el multiplicador MDR sea 0. End. Finaliza el programa. Para realizar este programa fue necesario comprender bien las instrucciones básicas utilizadas en el programa 1 y 2. Te invito a que realices el análisis de este a través del Program Memory y del File Register. Esto sería todo de mi parte. Agradezco su atención y espero que haya sido de su agrado esta introducción al lenguaje ensamblador.